El poder absoluto puede convertir a los hombres en dioses o en demonios. A lo largo de la historia, han existido líderes que gobernaron con puño de hierro, pero algunos llevaron la crueldad a niveles inimaginables. En este video, exploraremos a 3 dictadores cuya sed de sangre y obsesión por el control destruyeron naciones enteras. Al final, tú decidirás, ¿quién fue el más macabro de todos? El primer dictador en nuestra lista no solo destruyó a su pueblo, sino que intentó borrar la historia misma en su totalidad. Dictador 1. Pol Pot, el carnicero de Camboya, un idealista con una visión perversa. En 1975, Pol Pot y los Khmeres Rojos tomaron el poder en Camboya. Su promesa, una sociedad perfecta, sin clases sociales ni corrupción. Su método, exterminar a cualquiera que se interpusiera en su utopía. La educación, el dinero y la medicina fueron prohibidos. Cualquier persona que supiera leer o usara gafas era ejecutada. No era solo un régimen, era un laboratorio de muerte a cielo abierto. El genocidio silencioso. La brutalidad de Pol Pot no tenía límites. No solo mataba, obligaba a familias a delatarse entre sí. Padres eran ejecutados por sus propios hijos, adoctrinados desde pequeños. Las torturas eran indescriptibles, uñas arrancadas, cuerpos sumergidos en ácido, prisioneros devorados por ratas en jaulas diminutas. Su fin infame, justicia o ironía cruel. Cuando su régimen colapsó, Pol Pot huyó a la selva. Murió años después, en la soledad de una cabaña miserable, mientras escuchaba por radio cómo sus propios aliados lo traicionaban. Algunos dicen que fue envenenado, otros, que simplemente se apagó como una vela sin oxígeno. Si crees que esto es lo más macabro que verás hoy, espera a conocer al hombre que convirtió su país en una prisión al aire libre. Dictador 2. Kim Jong-il, el tirano de los espejos. Casi todo está en completa oscuridad, salvo una ciudad brillante, Pyongyang, la capital del engaño. El dictador que se creía un dios. Desde su nacimiento, Kim Jong-il fue tratado como un ser divino. Su biografía oficial afirmaba que su nacimiento fue anunciado por un doble arco iris y una estrella nueva en el cielo. Pero la realidad era más oscura. Un niño criado en el engaño, destinado a convertirse en el más despiadado de su dinastía. La nación que vivía en un teatro. Cada ciudadano tenía que sonreír en público, tenía que llorar al ver su rostro. La más mínima muestra de descontento podía significar una sentencia de muerte. Kim Jong-il no solo gobernaba, controlaba la realidad misma. Los campos de concentración eran peores que el infierno. Prisioneros obligados a comer ratas para sobrevivir, familias enteras condenadas por el crimen de un solo miembro. Nadie escapaba, nadie hablaba, nadie vivía, solo sobrevivían. Un final entre mito y realidad. El dictador que murió de miedo. Los últimos días de Kim Jong-il estuvieron marcados por el terror. No dormía sin guardias armados, probaba cada bocado por miedo al veneno. Finalmente, murió solo, en un tren blindado, rodeado de lujos, pero sin nadie en quien confiar. Pero el siguiente dictador no solo controló la mente de su pueblo, los convirtió en monstruos con sus propias manos. Dictador 3. Vlad el Empalador, el príncipe del horror. Un niño convertido en bestia. Vlad III Draculea fue entregado como rehén al Imperio Otomano en su infancia. Allí, aprendió que la brutalidad era poder. Cuando recuperó su trono, no era un hombre, era un demonio. El rey que convirtió su reino en una pesadilla. Empalaba a sus enemigos vivos, clavándolos en estacas hasta que la muerte los liberara. En una ocasión, 20.000 cadáveres empalados cubrieron los campos de su castillo. El hedor de la carne en descomposición era tan fuerte que los ejércitos enemigos huían antes de combatir. Su final legendario, muerte en la penumbra.
Dicen que fue traicionado por sus propios hombres, que lo asesinaron en la oscuridad, pero su cabeza desapareció. Algunos dicen que aún ronda su castillo, esperando su regreso. 3 dictadores, 3 monstruos, pero hay una pregunta que aún no hemos respondido. El poder absoluto puede corromper incluso las almas más nobles, pero estos hombres nunca fueron nobles. Usaron el miedo, el engaño y la sangre para escribir sus nombres en la historia. Ahora dime, ¿quién crees que fue el más macabro de todos? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias ocultas que desafían la historia. La historia no olvida, pero los hombres sí.